Jaime, ¿qué Sí, sí. sabes de Caselli? Carlos Castelli. Bueno, esto que me preguntas es mi primera experiencia de un partido de fútbol televisado, es en blanco y negro. Em, el recuerdo que yo tengo, que es bastante difuso, es el siguiente. Yo llego del colegio, yo salía del colegio a las 5 de la tarde, lo tenía cerca de casa, pon que a las 5:15, una cosa así, 5:20 estaba ya en casa. Y yo cuando llego a casa aquel día, veo que la televisión o estaba encendida o la encendí yo, es que eso no lo recuerdo. El caso es que lo que yo veo, la primera cosa que yo veo de un partido de fútbol es a un tipo que lo están enfocando desde la cámara, a un tipo que está saliendo del campo hacia la banda, moviendo la cabeza, contrariado, entre contrariado, enfadado, triste. De vez en cuando vuelve la cabeza de atrás, como diciéndole algo Con al bigote, árbitro. ¿eh? Con bigote. Eso no lo recuerdo. No, ese recuerdo no lo tengo. Y el caso es que ese hombre se va. Y yo estaba viendo eso y yo decía, pero este hombre, este jugador, ¿por qué se va? Porque mi experiencia del fútbol, cuando yo tenía 7 años, que era cuando yo estaba viendo eso, era que el fútbol del recreo, cuando salíamos al patio a jugar, nadie se iba. Es más, todos los que quedaban fuera y querían jugar entraban y jugaban. El fútbol era un aglutinador, invitaba a todos a unirse, ¿no? Y yo no entendía que aquel tío se fuera. Y bueno, seguí viendo, se fue del partido. No era Y un cambio, no era, porque no entraba después, otro. después supe que no era un cambio. Pero el caso es que, bueno, yo estaba viendo que había futbolistas con camiseta blanca y futbolistas con camiseta oscura. El que se iba llevaba camiseta oscura. Como no tenía color la televisión, pues no sabía de qué color era la camiseta. Muchos años después, pero muchos años después, supe lo que había visto. Y lo que había visto era un partido del Mundial de Alemania del 74 que disputaban la República Federal Alemana. Hay que decir a la gente joven que nos pueda estar viendo que en aquel entonces había dos Alemanias, que era la República Federal, que era la Alemania capitalista, la Alemania europea, y la República Democrática Alemana, que era la Alemania que estaba bajo el yugo, como decían, el yugo soviético y era comunista. Pues aquel partido era entre la República Federal Alemana y Chile. Y el futbolista que se estaba yendo, supe después que se llamaba Carlos Castelli. Aquel futbolista jugaba en España, jugaba en el Levante, que se había ido, lo habían fichado el Levante en segunda división en el año 73, un año antes. Y un año después de aquel partido, del que estoy hablando yo ahora, un año después, el Real Club Deportivo Español lo fichó. Que cumplía 75 años y en homenaje a buscan un gran fichaje, Carlos Castelli. Al que llamaban el gerente del gol. ¿Sabes por qué, Pues, Jaime? Porque ¿por qué lo llamaban? el tío se hizo el chulo. He leído la anécdota por un jugador muy brillante español que es Dani Solsona, que ahora hace de comentarista. Se ve que nada más llegar al vestuario dijo así irónicamente: en el fútbol hay obreros y gerentes. Yo soy un gerente. Sí. Yo marco goles, yo no defiendo. Si a mí me dicen, Jordi, aquel día que se da la casualidad, no solamente de que Carlos Castelli jugó en el Español y de que tú eres aficionado del Español, se da esa casualidad y se da otra más. Mañana se cumplen 52 años de aquel día. Hoy es 13 de junio y aquel partido fue un 14 de junio del año 74. Mañana se cumplen 52 años de aquel día. Si me dicen ese día, dentro de 52 años vas a estar hablando con un chico como tú, que tiene un año más, que es aficionado del Español, y ese futbolista que estás viendo salir del campo va a jugar en el equipo de ese chico. Si me dicen eso, Y me si están además te hablando. dicen lo que estás viendo es la primera tarjeta roja de la historia del fútbol. Y esa es otra cosa. Aquella expulsión fue la primera tarjeta roja que recibió un futbolista en un campeonato del mundo. Las tarjetas amarillas y rojas habían constituido en el Mundial del 70, me parece. Pero la primera roja se la lleva aquel tío. Y el primer recuerdo que yo tengo de un partido de televisión, el primer recuerdo no es un gol, no es una gran jugada, no es un tiro al poste, No. es un castigo. Lo primero que veo es un castigo. Un excluido. Un excluido, un expulsado.
hay una cosa más que quiero decir yo de Carlos Castelli. Carlos Castelli, unos días antes de aquel partido, había sido recibido junto con el resto de sus compañeros por la Junta Militar de Pinochet, que había dado un golpe de Estado poco antes. Cuentan que en la recepción Pinochet fue saludando uno a uno a los futbolistas y cuando llegó a Carlos Castelli se llevó las manos a la espalda y le negó el saludo al dictador. Claro, él jugaba en España, él apoyaba a Salvador Allende. Ujú. Y él jugaba en España y se fue al Mundial y después del Mundial volvió a España a jugar en el Levante. Claro, no podía haber represalias contra Carlos Castelli, pero sí hubo represalias contra una mujer que se llamaba Olga Garrido. Tu madre. Olga Garrido era su madre. Y a Olga Garrido, como ella misma contó en un vídeo que salió 4 años más tarde, en el año 78, la secuestraron, la detuvieron, dicen ellos, la secuestraron y la torturaron. Y pagó el precio por el desplante de su hijo. Fui secuestrada de mi hogar y llevada a un lugar desconocido con la vista vendada, donde fui torturada y vejada brutalmente. Fueron tantas las vejaciones que yo ni siquiera las conté todas, por respeto a mis hijos, a mi esposo, a mi familia, por respeto a mí misma. Las torturas físicas en realidad las pude borrar, pero las torturas morales no creo que las borre tan fácil. No se me pueden olvidar porque aún las tengo muy grabadas en mi mente y en mi corazón. Por eso yo voy a votar que no. Porque para que el día de mañana todos juntos vivamos nuestra democracia libre, sin odio, con amor, con alegría, y así todo el país junto conmigo pueda cantar puro Chile es tu cielo azulado. Por eso mi voto es no. Porque su alegría, que ya viene, es mi alegría. Porque sus sentimientos son mis sentimientos. Porque el día de mañana podemos vivir en democracia, libre, sana, solidaria, en que todos podamos compartir. Porque esta linda señora es mi madre. Esa es la historia de mi primer recuerdo como de un partido de fútbol. Es decir, yo no vi el gol que le metió Alemania a Chile, porque ese partido ganó Alemania 1-0. Cuando metió el gol yo estaba en el colegio todavía. Lo primero que vi, y nunca se me olvidó, fue que un jugador era expulsado y se iba del campo de juego.